Grabando. Si alguien no quiere aparecer en la grabación, apague su cámara. Claro. Bueno, primero que todo, dar la bienvenida y muchas gracias por asistir a todas y todos a esta primera instancia y ojalá que no la última de la Semana de la Exploración Matemática, que como ya sabrán es una instancia que estamos levantando nosotros como equipos de delegados y delegadas de carrera de la licenciatura en Matemáticas de acá de la Universidad de Chile. Quiero decir que es bien interesante cómo surgió esta instancia porque surgió a partir de una doble necesidad de, por una parte, mostrar qué es en concreto la unidad de investigación, que en algún sentido es como el ramo terminal de nuestra carrera, y por otro lado también de, sobre todo en este contexto de pandemia y de clases online, de reencontrarnos y de generar una instancia comunitaria donde podamos vernos las caras y encontrarnos entre profesores y estudiantes. Y en vista de eso es que este pequeño encuentro tiene básicamente dos partes, que son un ciclo de charlas dictadas por estudiantes que se van a hacer cada día de esta semana, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, partiendo por, bueno, la que están a punto de ver ahora, y por otra parte una instancia donde vamos a reunirnos con profesores del departamento el miércoles a las 3 de la tarde para conocer los intereses, las líneas de investigación de cada uno de los docentes y las docentes del departamento, y para que sobre todo estudiantes de tercer año puedan realizar cualquier pregunta pertinente a qué es la unidad de investigación, qué es lo que se hace, etc. Entonces, ahora quiero darle la palabra al profesor Robert Aufer, que nos acompaña acá. Bueno, muchas gracias. Realmente muchas gracias a los organizadores por esta instancia. Creo que es muy buena la iniciativa. De hecho, me di cuenta de la gravedad del asunto cuando algunos alumnos de tercer año me estaban preguntando acerca de qué se tratan las unidades de investigación. Empecé a hacer el cálculo y me di cuenta que, claro, los que están en tercer año ahora tuvieron básicamente un semestre normal presencial. Porque el segundo semestre del año que entraron tuvimos el estallido social, ahí no tuvimos clases, después la pandemia, y entonces, claro, por lo general las unidades de investigación se conversan en el pasillo, en la oficina, pero creo que sería muy bueno seguir con esta idea de tener algo formal cada año y replicarlo, aun cuando volvamos a presencial. Creo que es muy bueno exponer el trabajo que están haciendo los estudiantes. Vamos a hablar un poco más del propósito de las unidades de investigación el miércoles, en la reunión que vamos a tener ahí. Pero básicamente la idea es, como esta carrera, la idea es prepararlo a ustedes para un futuro en investigación. Entonces la idea de la unidad es tener un primer encuentro en algún sentido con la investigación. Entonces los expositores de esta semana van a presentar distintos temas, ya sea en matemático también como en didáctica hoy día. Van a presentar distintos temas donde ahondaron más en algún tema más en específico. Y bueno, esta semana van a mostrar entonces el fruto de su trabajo. A veces las unidades de investigación toman un semestre, a veces los estudiantes incluso extienden más de eso, e incluso después se convierten muchas veces en tesis de magíster, e incluso de doctorado. Entonces, muchas veces las unidades de investigación son un primer comienzo hacia toda una vida de investigación. Así que, de nuevo, felicito a los organizadores. Creo que esta es muy importante, una instancia muy buena, y espero que siga. Entonces, ya dado eso, quiero presentar ahora el primer grupo de esta semana, que es un grupo de estudiantes que estudió bajo la dirección de la profesora Leslie Jiménez, y los estudiantes son Paulina Ángel, Javier Carrera, Valentina Moreno, Carlos Núñez y Sandra Ortúzar, y van a hablar de la importancia de la visualización en matemáticas. Así que muchas gracias, les cedo la palabra. Ya. Buenas tardes, chiquillos. Voy a compartirle pantalla. Necesito que me confirmen si logran verla para poder empezar la charla. Ya. Como comentaba el profesor, aquí ya vemos una mezcla de unidades, que es lo interesante, que han pasado durante distintos tiempos. Pero vamos a hablar de la importancia de la visualización de las matemáticas, cómo las hemos abordado durante nuestra investigación.
Lo que les vamos a comentar hoy día fue hecho en 2 unidades. Las primeras unidades, o sea, la primera unidad la conformó Xavier Carrera, Sandra Ortúzar y yo que les habla, Paulina Ángel, que fue el primer semestre del 2020 y actualmente los 3 ya somos egresados y graduados de la carrera. Y la segunda unidad la compuso Carlos Núñez y Valentina Moreno, actualmente compañeros de ustedes en la licenciatura. ¿Ya? La primera unidad tuvo un enfoque más netamente en la visualización, pero la segunda tuvo un enfoque en lo que son las ETMs, que es lo que se les va a contar a continuación, para que vayamos entendiendo un poco de qué trata estas unidades. Ya, bueno, como dijo mi compañera, la unidad que tomé yo con Valentina, comenzamos al principio también investigando la visualización matemática. Sin embargo, en algún punto de la unidad decidimos investigar más en profundidad lo que es el espacio de trabajo matemático, que va a servir a modo de marco teórico para el resto de esta charla. ¿Ya? Bueno, ¿qué es el espacio de trabajo matemático? Es básicamente un modelo teórico que fue construido en base al quehacer matemático, ¿ya? Y que tiene como finalidad modelar el trabajo matemático y estudiar el espacio en donde éste se desarrolla. En específico, el modelo que nosotros vamos a utilizar fue desarrollado por Alan Kuzniak y es más o menos reciente ya, es desde el 2011 se empieza a utilizar, se está utilizando más comúnmente. ¿Ya? Entonces, luego de ver esta definición, una pregunta natural sería, ¿qué es el trabajo matemático? Entonces, si me puedes mandar la otra. Ya, entonces, mediante este diagrama, antes de explicar específicamente qué es el trabajo matemático, hay que saber cómo activar el trabajo matemático. Ya. Para activar el trabajo matemático necesitamos estudiantes, un profesor y una tarea. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer para activar este trabajo matemático? Básicamente el profesor le tiene que dar una tarea, un problema a un estudiante. ¿Qué es relevante de esto? Es relevante la tarea. ¿Ya? La tarea tiene que estar bajo un cierto paradigma, ¿ya? Que el paradigma es básicamente un contexto para resolver esta tarea. Entonces, por ejemplo, supongamos un problema geométrico, no sé, el profesor dibuja un cuadrado en la pizarra y le pide a los estudiantes que verifiquen, perdón, un cuadrilátero, y les pide a los estudiantes que verifiquen si es que ese es un cuadrado, ¿ya? Entonces, ahora pongamos este problema bajo el paradigma, digamos, geométrico 1. ¿Ya? Un paradigma geométrico 1 podría ser que los estudiantes tuvieran como herramientas para resolver esto, reglas. Entonces, una forma de resolver esta tarea sería midiendo los lados del cuadrilátero y verificando que fuera un cuadrado. Entonces, otro paradigma, no sé, para estudiantes de media, por ejemplo, podría ser que el profesor hiciera esto, pero en un plano cartesiano. Entonces, ahora el paradigma sería la geometría analítica. Y también se puede extender a un nivel más universitario, quizás no con el cuadrado, pero no sé, se podría ver una figura convexa y utilizar topología, por ejemplo. Entonces, la siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo se visualiza el espacio de trabajo matemático? Ya. Este diagrama que pueden ver, bueno, ¿qué es importante que vean acá? Lo primero que salta a la vista es que trabajamos con dos planos, ya un plano epistemológico y un plano cognitivo. ¿Ya? Espero que puedan ver que se forma así como una especie de prisma, ya generalmente se le llama el prisma del ETM, y estos dos planos se conectan mediante unas génesis, ¿ya? Una génesis semiótica, una instrumental y una discursiva. Cada plano tiene sus elementos y también es importante que noten que las flechas no son unidireccionales, ya van en dos sentidos. Entonces se puede ir desde la parte epistemológica a lo cognitivo y desde lo cognitivo a lo epistemológico. La siguiente. Ya, entonces ahora vamos a explicar de manera más detallada cuáles son los planos del ETM y qué componentes los forman. Dale a la otra, ya. Muy bien, vamos a partir entonces con el plano epistemológico. El plano epistemológico es básicamente como lo que nosotros vemos del problema. ¿Qué quiero decir con lo que vemos del problema? Es que en lo que nos basamos para poder resolver esta tarea, como dijo Carlos recién. Entonces, el plano epistemológico está formado por estas tres partecitas que se ven acá, que es el representamen, el referencial y los artefactos. Lo mismo podemos partir con cualquiera y llegar a los otros, pero vamos a partir explicando qué significa el representamen.
Bueno, voy a hacer una pequeña distinción acá del ETM y el ETG, porque si uno se pone a investigar de esto, va a llegar a que en muchas partes explican qué es el ETG, y el ETG es el espacio de trabajo geométrico, porque en el geométrico podemos ver de manera más clara todos los ejemplos que se toman de ETM, pero es importante notar que esto sirve para cualquier problema matemático que demos. Podemos resolver estas tareas mediante ETM, cualquiera sea. Puede ser un problema de análisis, un problema de álgebra abstracta, igual vamos a poder seguir usando estos mismos componentes. Entonces, vamos a partir diciendo qué es el representamen. El representamen, en ETG llamado espacio real y local, es el conjunto de objetos concretos y tangibles, o en el caso de las cosas más abstractas, los símbolos y representaciones semióticas que se relacionan con el objeto matemático. Es decir, por el ejemplo, así, un ejemplo de una figura que cae, no sé, más adelante vamos a explicar una de las cosas que hicimos durante la unidad, y hablábamos de un problema de una escalera. Bueno, el hecho de que esta escalera caiga es el representamen, cómo funciona esto en la vida real. Luego de esto tenemos los artefactos, que son los instrumentos con los que vamos a resolver el problema. En el caso, por ejemplo, del espacio de trabajo geométrico, un artefacto podría ser el compás o una regla, o más adelante, no sé, el plano cartesiano mismo, utilizar el GeoGebra, pero también a veces se usan proposiciones y teoremas que uno usa constantemente, uno los usa como artefactos, es decir, es como el instrumento con el que vamos a resolver nuestro problema matemático. Y finalmente tenemos el referencial, que es en lo que nos basamos, nuestras definiciones, toda la información que tenemos vista desde antes para poder resolver un problema. Es muy importante darse cuenta que todo esto tiene que ver con el paradigma. O sea, si nosotros estamos, como explicó Carlos, en un paradigma más o menos básico, el referencial va a ser muy chiquito. Vamos a tener un referencial, no sé, si estamos en básica, nuestro referencial va a ser las operaciones básicas. Y cada vez nuestro referencial va aumentando. Lo mismo con los artefactos que usamos y el representamen en el que estamos explicando nuestro problema. Dale a la otra. Y ahora tenemos el otro plano, que es el plano cognitivo. El plano cognitivo corresponde ya como a la forma que nosotros vamos a resolver este problema cuando nosotros queremos ponerlo ya, no sé, pues en una hoja de papel para entregarlo para una prueba, no lo sé. Vamos a partir con la visualización, que es el proceso con el que se estructura la información que tenemos de nuestro problema, pero no voy a entrar mucho en spoiler porque después vamos a hablar específicamente de visualización, por algo se llamaba la importancia de la visualización. Así que bueno, vamos a saltarnos la visualización y la vamos a explicar así como por arriba. Luego viene la construcción, que es el proceso discursivo que permite que empecemos a construir nuestros argumentos. En el caso, nuevamente, del espacio de trabajo geométrico, es muy claro ver la construcción porque nosotros hacemos la construcción, tomamos el artefacto, que sería el compás, y hacemos la construcción haciendo el círculo en el papel. Pero esta construcción, como expliqué anteriormente, que el artefacto podía ser un teorema, por ejemplo, que uno use y use constantemente, la construcción sería la aplicación de este teorema y escribirlo. Y finalmente tenemos la prueba, que es lo que nosotros conocemos como las demostraciones, por ejemplo, a nivel universitario, pero nuestra prueba depende también del paradigma, es decir, que quizás basta para una tarea de nivel de básica que la prueba sea medir cuánto medía el cuadrilátero. Después quizás en un nivel de media no basta medirlo, sino que demostrar de alguna manera, no sé, pues mediante teorema de Pitágoras que efectivamente era un cuadrado, calculándolo, y quizás ya a nivel universitario necesitamos una demostración formal de qué significa que esto sea un cuadrado. Entonces por eso la prueba también depende mucho del paradigma. Ya. Ya, entonces ahora que ya conocemos más en profundidad los planos, nos preguntamos cómo se conectan estos planos. La siguiente, por fin. Ya. Bueno, como dije antes, se conectan mediante la génesis. Bueno, las génesis son las que nos llevan desde un plano a otro, y la génesis semiótica va a ser la que nos va a llevar desde el representamen a la visualización, la instrumental. Bueno, esa es la que más se nota, creo yo, ya que es básicamente un instrumento. Ya es como cuando transformamos el artefacto, como dijo Valentina, en una construcción propiamente tal. Y la génesis discursiva es básicamente todo el desarrollo, es decir, tomar, por ejemplo, todos los axiomas y transformar eso en una demostración. La siguiente, por favor. Sí, ahora nos preguntamos cómo interactúan estos elementos, ¿ya? Porque una de las gracias del trabajo, o sea, del espacio de trabajo matemático, es tener una visión global de cómo un estudiante resuelve un problema. Entonces, lo que va a ser de mayor importancia acá es ver el flujo
que existen en los distintos planos. Entonces sabíamos que teníamos dos planos, el cognitivo y el epistemológico, y además de eso vamos a tener unos planos verticales, ¿ya? El de descubrimiento, el de comunicación y el de razonamiento. Entonces, por ejemplo, el de descubrimiento es el que relaciona la construcción, la visualización, el representamen y los artefactos. Bueno, y se llama de descubrimiento porque está relacionado a eso. Son básicamente las fases exploratorias de un problema. Entonces, por ejemplo, cuando no sé, nos definen un conjunto, supongamos que nos definen una elipse. Todo el proceso que nosotros realizamos para este conjunto abstracto, verlo como una elipse, y construirla, por ejemplo, utilizando GeoGebra o en papel, va a estar relacionado al descubrimiento. Nosotros estamos descubriendo otra forma que tiene este conjunto de puntos. Luego viene, por ejemplo, el plano del razonamiento, que está relacionado con los artefactos, la parte referencial, la construcción y la prueba. Acá nosotros lo que buscamos es mostrar que esto realmente es una elipse, ¿ya? Que no solamente la podemos ver y la descubrimos, sino que estamos seguros de que es una elipse y lo podemos probar. Y luego tenemos el plano de la comunicación, que es básicamente cómo nosotros mostramos nuestros resultados, ¿ya? Ese está relacionado con el representamen, el referencial, la prueba y la visualización. El siguiente. Bueno, ahora vamos a ver una aplicación de TM y para esta parte ojalá la idea es que conversemos, que no sea como tanto que nosotros presentemos lo que vamos a hacer, sino que también interactúen y traten de responder esta preguntita. Así que vamos a ver la siguiente, que es el problema de Alphonse. Alphonse acaba de volver de un viaje de Perigord, donde vio una parcela en forma de cuadrilátero que interesaba a su familia. A Alphonse le gustaría estimar su área, para ello, durante el viaje, midió sucesivamente los 4 lados del campo y encontró aproximadamente estos siguientes números: 300 metros, 900 metros, 610 metros y 440 metros, todos de corrido. Pero Alphonse tiene dificultades para hallar el área porque quiere saber cuánto pagar por esta parcela. Entonces, ¿puedes ayudarlo indicándole el método a seguir? ¿A alguien se le ocurre qué respuesta podemos obtener acerca de Alphonse, que quiere saber cuál es el área de su parcela o la parcela que quiere comprar? ¿Alguna idea? Pueden escribir por el chat también, cualquier idea que tengan, no tiene por qué ser la respuesta, pero quizás qué habría que hacer para resolver este problema. Una idea a priori, no como el resultado en sí, como mirándolo así, como cuando uno recién lee un problema, como qué es lo primero que se les viene a la mente de cómo atacarlo. Ya, Tomás ahí dice dividir el cuadrilátero en figuras más simples, cuadrados, rectángulos. Ya, Álvaro dice usar teorema de Herón, un dibujo. Ya, sí. Creo que un dibujo, por ejemplo, es una buena forma de empezar, ya que de los datos que tenemos de ahí, es básicamente cuáles van a ser los lados que están unos conectados con otros, ¿no? Ya, sí, figuras regulares. Tenemos varias respuestas acá de cómo comenzar, y de hecho esto es muy interesante porque una de las cosas que hicimos, existe un solo cuadrilátero posible. Esa es una de las mejores observaciones de este problema, puesto que, bueno, vamos a hablarlo más adelante cuando pasó todo esto en nuestra unidad, pero básicamente nosotros tratamos de resolver este problema sin saber cuál era la respuesta en su momento. Así que si quieres, Pauli, darle a la otra. Creo que la palabra clave ahí es sucesivamente. Acá tenemos que Alphonse dejó la pura embarrada. ¿Y por qué? Porque claramente, o sea, a la larga uno se da cuenta que en realidad no existe un solo cuadrilátero que responda a esta pregunta. De hecho, podríamos haber partido pensando que fue lo que se le ocurrió a Carlos. Yo partí al tiro tomando un cuadrilátero convexo, pero podría haber sido cóncavo, por ejemplo, y aún así se sigue tomando en cuenta el enunciado. Estas tareas matemáticas nos entregan distintas respuestas que en este caso podemos usar todas las partes del ETM para poder resolverlas. Y llegando al final aquí en realidad no existe una sola respuesta porque no podemos medir el área de un cuadrilátero sin tener otro dato que no sea qué forma tiene, por ejemplo, si es un trapecio, o si es que un trapecio rectángulo, o si es que tiene tal diagonal.
Entonces, en este caso, la respuesta correcta en realidad no era la respuesta, sino que era llegar a qué podíamos avanzar con este problema, qué tanto podíamos seguir avanzando. Y bueno, a Alfonso acá se le ocurrió partirlo en pedacitos más pequeños, pero pueden ser bastantes otras respuestas. Sí, claro. Ahí Bastián, en el chat, dio en el clavo, dijo que faltaba medir una diagonal. Y sí, en efecto, faltaba por lo menos una diagonal para poder caracterizar ese cuadrilátero. Y entonces, básicamente, era imposible ayudar a Alfonso, porque Alfonso es el tipo de persona que parte la torta así. Entonces, no tendría que haber medido algo más, unos ángulos, unas diagonales o algo más. O haber dicho, esta cuestión es tal tipo de cuadrilátero, pero bueno, ya fuimos. Dale, Pauli. Ya. Entonces ya hemos hablado de este espacio de trabajo matemático. Como si pudieran dar cuenta, como la breve introducción a la teoría que le hicimos, porque es mucho más profunda, cuando se dice que cuando tenemos un problema resuelto, por así, y pasamos por todos estos lugares, visualización, construcción, prueba, referencial, artefactos, representables, cuando hacemos todo este trabajo, nos podemos mover de un lado a otro, hacemos un trabajo matemático totalmente enriquecido, ya que podemos ver desde diferentes perspectivas el problema que desarrollamos. Bueno, la unidad que desarrollamos nosotros, investigamos sobre la ETM, pero al estar durante esta investigación, porque uno va leyendo lo que le gustaría investigar en fondo en su unidad, nos dimos cuenta de esta rama en la carrera, o sea, en el ETM, que se llama visualización, el cual nos llamó la atención, porque en un principio dijimos como, quizás en la carrera no lo hemos visto tanto, así como cómo enfrentamos este plano de la ETM, cómo enfrentamos este plano de la visualización, ¿ya? Entonces, para ello, ahora, como nosotros nos entramos un poquito más en la visualización matemática, vamos a dar a conocer distintas definiciones de visualización matemática que han dado los autores durante estos años. Ya, como dice Paulina, leímos varios papers de visualización y destacamos las siguientes tres definiciones de estos autores. El primero es de Arkaby, del año 2003. Dice que la visualización es la capacidad, el proceso y el producto de la creación, interpretación, uso y reflexión sobre figuras, imágenes, diagramas, ya sea en nuestra mente, sobre un papel o con herramientas tecnológicas. Todo esto con el propósito de representar y comunicar información, pensar y desarrollar ideas y avanzar en la comprensión. Eso es lo que dice Arkaby. La segunda definición es la de Pressmeck del año 2006. Él da otra definición a la visualización. Dice que cuando una persona crea un arreglo espacial, incluyendo una inscripción matemática, hay una imagen visual en la mente de la persona guiando tal creación. Entonces, la visualización incluye el proceso de construir y transformar tanto el imaginario visual mental como las inscripciones de una naturaleza espacial que pueden estar involucradas en el quehacer matemático. Ya, entonces, la tercera definición es de Duval en el 1999, que nos dice que la visualización es la capacidad o acción de relacionar distintas representaciones de un mismo objeto matemático, dándole sentido. Como en la siguiente diapo tenemos distintos registros de representaciones semióticas en funciones. Por ejemplo, el primero es el registro tabular, luego tenemos el registro figural a la derecha, el registro gráfico y el registro algebraico. Entonces, lo que nos dice Duval es que para hacer un trabajo matemático completo se necesitan sí o sí el cambio de registros, cambiar de un registro a otro, independiente de cuál sea. Ya, entonces, ¿cómo se llevaron a cabo nuestras unidades? Como bien dijimos anteriormente, dividimos la unidad, o sea, tuvimos varias unidades de investigación. La primera, que es la de nosotros de visualización, primero leímos varios papers sobre teorías, leímos Arkaby, leímos papers de Duval sobre todo, y de ahí empezamos a investigar sobre nuestra área de interés.
Entonces, de ahí empezamos a encontrar la visualización matemática y de ahí nos profundizamos sobre ese concepto. Entonces, ahora tenemos la visualización matemática. Una de las tareas que nos dieron en la unidad fueron encontrar visualizaciones matemáticas en los medios. Entonces, ahora voy a mostrar algunas que hicimos. Ya. Bueno, no vamos a ahondar como en cada visualización, o si no tendríamos que tener como una charla demasiado infinita con todo el proceso que llevamos investigando, pero por ejemplo este primer video que ustedes están viendo corresponde a la visualización que llevé yo, que encontré en un medio, en un portal que se llama CAD Academy, que mostraba visualizaciones de transformaciones lineales. Como ustedes ya saben, nosotros poseemos un Instagram en donde van a poder ver un poco más toda esta actividad a profundidad, pero se las vamos a ir explicando un poco por encima. Entonces, este es el video de una visualización de transformaciones lineales que yo encontré en un medio de un sitio web. La segunda visualización es la que salió en los medios del año pasado, en mayo en este caso, y era el típico gráfico que nos decía que la mortalidad en sí estaba bajando en los casos de COVID en Chile. Pero era todo lo contrario, este gráfico está manipulado de tal forma de que hace que se vea hacia abajo, siendo que está creciendo en vez de bajar. Entonces, el visualizar es distinto al ver. Ver es simplemente pasar por encima y ver. Visualizar es algo más profundo, es algo más allá. Entonces, esa es la diferencia. Y bueno, por último, la visualización que me llamó la atención en algún medio fue en una revista española, donde daban un ejemplo de cómo construir geométricamente la suma de los primeros números naturales. Entonces representamos a cada número por un cuadradito, ¿sí? Desde 1 hasta el número n. Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos dos veces estos triángulos que se forman? Entonces podemos obtener la fórmula que todos conocemos de la suma de los primeros n naturales, que es n por n más 1 medios. ¿Sí? Entonces luego de ese trabajo, que fue el primero, aparte de leer los primeros papers, el segundo trabajo que nos dio la profesora fue una visualización matemática que nos haya marcado o que hayamos visto, que nos haya gustado durante la carrera. Ya, aquí tienen un spoiler de lo que se viene quizás más adelante en nuestra página, pero la visualización que yo llevé la viví en Cálculo 2 con el profesor Livinsky, y él nos pidió construir como el concepto de área, pero sin usar el concepto de integral. Entonces aquí viene como el paso base que hicimos primero, que fue el área del círculo a través de polígonos, y después esto como que lo vimos también con el límite para poder llegar a construir como el área en sí. Pero esa fue la visualización que yo presenté en ese momento. Ya, la segunda visualización que pudimos ver en la carrera era cómo calcular los módulos. En este caso, el módulo 12 se puede ver representado por un reloj. Entonces ahí se puede ir calculando los módulos, los módulos mediante las horas de un reloj. Ya, y la otra visualización que vimos durante la carrera, esta fue en un curso de Sage, que es una especie de lenguaje de programación muy parecido a Python, donde poníamos una función en el programa, en este caso es la exponencial a la menos x por seno x, que está representada por la línea azul. Entonces su polinomio de Taylor se programaba y está centrado en 0 y es representado por la línea verde. Entonces vemos que a medida que aumenta el orden, el polinomio, la gráfica del polinomio de Taylor se acerca más a la gráfica de la función. Entonces cuando uno lo ve en clases, uno no se imagina que de verdad el polinomio de Taylor aproxima la función. Entonces este es un ejemplo claro de una buena visualización. Ya, entonces a raíz de esto empezamos a conversar y decidimos crear un canal de Instagram, ¿sí? Que muchos lo conocen, que es visualización-matemática, donde hemos subido todos estos trabajos que hemos hecho, algunos
que se están haciendo de las unidades de este año y se van a seguir subiendo. Sí. Los invitamos a que los sigan. Sí, este canal nació sobre todo a raíz que estábamos en una época de pandemia y veíamos que las cosas interesantes que estábamos investigando y que estábamos descubriendo de visualizaciones dentro de nuestra misma carrera como fuera en medios, era importante compartirlos con los demás. Como que sentíamos que no teníamos, al tratar de buscar, encontramos tan poca información que sentíamos que era importante comunicarlo a los demás. Dale, Xavier. El tercer trabajo, ya que habíamos visto lo que nos había marcado o lo que nos había gustado, fue encontrar una visualización de algún concepto ahora difícil o algo que no haya complicado comprender en la carrera. Ya. El concepto que llevé yo, al menos yo no traté de buscar, yo traté de crear yo misma un concepto. La creación de visualización y de la didáctica, aunque se vea lejos de la matemática pura, tiene que ver mucho con ella de por sí para poder sobre todo llegar a crear una o entenderla completamente alguna que uno va investigando porque quizás se puede caer en algún concepto importante. Aquí pueden ver cómo yo representé, que próximamente lo verán ya en el Instagram, una acción de grupo a través del concepto de lavarse el pelo. Pero yo al principio no comencé con esta idea. Yo quería encontrar una visualización de la definición de grupo, pero al tratar de hacerla y darme tantas vueltas entre todos, entre el grupo, cuando conversábamos y nos íbamos presentando, porque esto no es como llega una presentación simplemente y ya, salió y listo la otra tarea, sino que se conversa con el grupo, que va todo bien, nos falla la visualización que creó el compañero o no, y ahí tomó otra arista, esta visualización que estaba creando, incluso tiene otra parte que pronto verán, y llegó a ser una acción de grupo. De yo comenzar con la idea de definirme una visualización de grupo, llegué a una acción de grupo. La otra que encontré yo fue en el ramo de teoría de números, que visualizamos cómo calcular las órbitas de un grupo. Entonces, el profesor Jorge Soto nos pensó a introducir con el reloj, el polígono regular, y después pudimos llegar a calcular las órbitas de un grupo mediante flechitas y con distintos términos que salieron ahí. Bueno, y la tercera fue en el curso de cuerpos y álgebra, que es también se puede ver en estructura algebraica, que es la construcción con regla y compás, donde a partir de un segmento del lado 1 uno puede construir la multiplicación, la división, la suma, la resta. También construir un círculo a partir de una línea y un punto, ¿sí? Y también la construcción con regla compás tiene algunas particularidades, como 3 problemas que son imposibles de hacer con regla y compás, que no sé si algunos lo han visto, pero son la cuadratura del círculo, que es imposible tomar un cuadrado y hacer un círculo de la misma área, la duplicación del cubo, que es tomar un cubo, el volumen de un cubo y hacer un cubo que tenga el doble de ese volumen. Y el último es la trisección del ángulo, o sea, tomar un ángulo y trisecarlo, o sea, partirlo en 3, tampoco se puede hacer con regla y compás. Ya. Y también durante la unidad, antes de terminarla, decidimos escribir un paper. ¿Cómo nació esto? Ya llevábamos varias actividades realizadas, seguíamos investigando como tal, pero la importancia de nosotros era esta brecha y como que se viviera realmente la unidad. Al menos como grupo en ese momento teníamos la sensación que durante nuestra misma carrera no veíamos tantas visualizaciones y que de verdad ayuda. Ya como todos saben, todos aprendemos diferente y tener este material a mano es importante. Entonces nosotros escribimos un paper que ya está listo, el cual no puedo comentar mucho porque está en revisión de una revista, del cual tratan que nosotros propusimos 3 clases en donde nuestro marco teórico es la ETM, pero lo central de la clase está en la visualización, en cómo se puede llegar a comprender conceptos a través de la visualización y sin perder nada de la teoría dura de lo que implica la matemática. Y luego de eso vino nuestra presentación final,
como para cerrar nuestra unidad. Lo importante de nuestra presentación final es que esta conllevó a que después la modificamos un poco, pero hemos dado 2 charlas con nuestra presentación final, una a través de nuestro mismo medio de comunicación del Instagram, como que la organizamos nosotros mismos, y después nos inscribimos en la Semana de las Pedagogías, en la cual participamos el año pasado. Y también hicimos una charla sobre nuestras visualizaciones de presentación final. Al menos mi presentación final venía con una visualización de funciones, algo quizás no tan matemática dura, pero venía algo previo, pero quería ver cómo las funciones se transformaban. Casi siempre visualizamos las funciones con su gráfica, pero yo quería hacer como una previa a mi visualización de transformaciones lineales, como para tener un link como de funciones, como que uno lo ve más básico, a transformaciones lineales. Y aquí podemos ver cómo un plano se transforma a través de una función que lo lleva a una recta, que es como uno de los videos de esta presentación final. Para mi trabajo final, lo que hice fue buscar papers sobre a lo que a mí me llama la atención, que es como el análisis y el cálculo, y llegué a cómo calcular integrales definidas solo ocupando la simetría de la función. Entonces, ahí hay como un ejemplo de cómo calcular la integral definida entre 0 y pi medio del seno al cuadrado. Y bueno, el mío fue una visualización del teorema fundamental de la aritmética. Sabemos que el teorema fundamental de la aritmética dice que todo número natural mayor a 1 lo podemos factorizar con números primos, ¿cierto? Entonces, a partir de unos diagramas donde cada punto significa el número 1, entonces podemos representar al 1, al 2 con circulitos, y si esto lo hacemos extender, podemos formar figuras fractales como el triángulo de Sierpinski o el conjunto de Cantor. Entonces, una interesante visualización de ese teorema. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que hicimos en la segunda unidad de investigación, que es la que hicimos este año, el primer semestre de este año, con Carlos. Y bueno, básicamente partimos de forma parecida, de hecho partimos leyendo el mismo paper, que era sobre la teoría de ETM y específicamente visualización, pero nosotros nos centramos en ETM porque después de haber partido con visualización nos gustó como el ETM en general y bueno, nos centramos en esa parte, así que ahora vamos a nombrar las tareas que nos dio la profe. Bueno, nuestra primera tarea partió trayendo 2 visualizaciones matemáticas que hubiéramos visto en algún momento y esas 2 visualizaciones, dale Pauli. Esas 2 visualizaciones después las llevamos al Instagram y bueno, cuando las llevamos al Instagram vamos a mostrar una de las 2 que trajimos cada una. Bueno, esta fue la que yo llevé al Instagram, que era una bastante sencilla de cómo ver los números primos. Y básicamente la quise llevar esta al Instagram porque me pareció la más atractiva, así como visualmente. Y bueno, yo llevé al Instagram una que vi en geometría el 2020, perdón, el 2020, que es como demostrar la típica demostración de por qué menos por menos es más, pero geométricamente, como explicó recién Xavier, uno puede definir al final uno puede definir el cuerpo constructible como con regla y compás y podemos ver por qué menos por menos es más en este caso. Luego de eso, bueno, cuando ya habíamos presentado nuestras visualizaciones en el canal de Instagram, nos empezamos a interesar mucho más en el ETM, así que empezamos a leer muchos más papers y a indagar más sobre eso. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, lo que hicimos ahora, nos dieron como tarea resolver problemas mediante el ETM. Entonces, acá está la sucesión de Fibonacci, vista con conejos, y creo que el original se compuso así, o no sé si es una leyenda, pero algo así. Entonces hay una visualización y a partir de eso se construyó el ETM. La siguiente. Y bueno, para que se entienda también que el ETM no solo sirve como para problemas geométricos, que es solo lo entretenido de esta tarea que hicimos, yo hice esta tarea que era sobre la continuidad de las funciones y visto como con el ETM.
Acá hay una cosa que quiero mencionar nomás, que es como chistoso, no sé, que la parte de construcción del ETM, como que uno siempre piensa que uno tiene que construir así un dibujo, y por ejemplo, el hecho de probar casos guagua, así como probar, así como para n igual a 1, para n igual a 2, eso también es construcción, porque estamos construyendo como la demostración del problema a partir de algo que en realidad no nos da la demostración misma. Pero bueno, acá vemos como esta tarea cuando demostramos como cuando una función es discontinua por medio del ETM. Bueno, después, entre tantos papers que leímos, en un paper se presentó un problema que lo encontramos entretenido, y que es el problema siguiente, de la diapositiva siguiente, que es este que dice: una escalera de largo L está apoyada. Bueno, además que lo vieron, lo publicamos por todas partes, y la idea era que nos mandaran sus respuestas, porque teníamos una idea malula con esto, que es lo que viene a explicar Carlos después. Ah, bueno, un paréntesis antes. Sí, participamos en una charla y después, bueno, Alan Kusinak, que fue el creador del ETM, bueno, esto lo mostramos como fruto, pero sería así como, imagínense, si en Mecánica 1 hubiéramos tenido de profe a Newton, algo así. Entonces era como importante para nosotros que estábamos estudiando el ETM, y vamos a participar a futuro, gracias a la unidad, en unos talleres que está organizando con la universidad. La siguiente, por favor. Ya, entonces, bueno, cuando recibimos al principio, lanzamos el desafío geométrico como para estudiar más CTM nomás. Y mientras estábamos estudiando esto, estábamos hablando con Valentina y con la profe, y nos dimos cuenta que salían cosas interesantes, que realmente era interesante ver la diferencia entre las carreras, porque era matemática, física y pedagogías, y entre las generaciones también. Y también obtuvimos unos resultados interesantes, y entonces empezamos a escribir un paper ahora sobre ese desafío geométrico. El siguiente. Ya, entonces, sí. Algunos frutos de la unidad es que, por ejemplo, la primera unidad, el primer fruto fue la creación de nuestro Instagram, que ya me ha hablado sobre él. Las dos charlas que también nos comentó Paulina, una de nuestra misma red social y la otra de la Semana de Pedagogías de la Universidad de Chile. Escritura de los papers, y por último un trabajo colaborativo. Nosotros que ya somos egresados aún seguimos trabajando con la profesora y con nuestros compañeros que aún están en la carrera. Y bueno, por el otro lado, los frutos de la segunda unidad, que participamos en el canal que creó la primera, así que seguíamos teniendo ahí participación en eso. Y participamos también como ayudantes de un taller docente que se hizo acerca de visualización para este ramo nuevo que existe en tercero y cuarto medio, de límites derivadas integrales. Bueno, la escritura del paper que explicó el Carlos recién, trabajo colaborativo post término de unidad y también intergeneracional con los que ya egresaron, y bueno, lo de los coloquios dados por Alan, que como dijeron es como el creador del marco teórico, entonces como la gran figura en ETM. Yo quería destacar algo de los frutos de las dos unidades, como de la importancia, que es como que nosotros seguimos, ya salimos casi un año de la carrera, seguimos trabajando con la profesora, seguimos escribiendo papers, aparte del que ya está en revisión, y los chiquillos igual, y seguimos compartiendo información, enriqueciéndonos entre nosotros, a pesar de quizás estar en áreas diferentes. Entonces, muchas veces la unidad es algo que te marca durante tu carrera, en lo que tú estás siguiendo más adelante. Entonces, ahora brevemente les vamos a contar en qué estamos hoy en día cada uno. Comienza Sandra. Ya, yo en este momento estoy estudiando un magíster en didáctica de la matemática en la PUCB. Entonces, vemos todas las teorías que se ven en didáctica. Por ejemplo, una de ellas es ETM. Uno diría que es solo teorías de esta carrera, pero no, siempre hay matemáticas. De hecho, hay matemáticas avanzadas que no son como las de la licenciatura, obviamente, pero esos sí son temas de universidad, son matemáticas universitarias. Eso más que nada. Xavier.
Bueno, yo seguí el camino natural de la licenciatura. Entré a un magíster en matemática en la Católica y a pesar de ser un área como distinta a lo que es didáctica, quise especializarme en, por así decirlo, el origen de la licenciatura, pero quiero tener el desafío de una vez ya hecho el magíster, implantar todas estas ideas de visualización y didáctica en ese nivel de matemática más abstracta. Bueno, yo seguí como el camino que quizás todos quizás tienen como ese prejuicio quizás de al tomar una unidad didáctica, que es sacar la pedagogía terminando la carrera y ahora participo en el DEP. Pero uno cuando estudia la matemática pura siempre le gusta. Yo sigo, por eso sigo trabajando como en esta área de investigación que me gusta mucho, pero yo seguí el camino de la pedagogía. Ahora, Carlos. Bueno, yo sigo en la licenciatura, todavía no egreso, pero mis planes a futuro son el sacar un magíster en matemática pura, más que nada para seguir lo que dijo Saguer, que es para implantar estas visualizaciones o la didáctica en matemática a nivel universitario, es necesario tener un manejo eh, más profundo de la matemática. Entonces, en ese sentido, creo que un magíster es necesario para poder hablar de didáctica en la universidad. Y bueno, yo al final, no sé. Dale, dale. Yo diría que sigo en la licenciatura, pero la verdad estoy el primer semestre que estoy en la licenciatura. Entonces, bueno, acá estoy. La verdad, yo también me interesa el área de la matemática pura. Yo me veo a futuro en un magíster en matemáticas, pero una de las cosas que más me gusta de esta unidad es la parte de comunicación de la ciencia. Siento que la ciencia no se puede quedar como solamente en un grupito de gente que lo conoce y que nadie más, así como ninguno más, otro interesado, y que hay que entrar a la universidad para poder empezar a aprender ciencia misma. Así que por eso me gusta esta área de la visualización, porque es una forma muy linda de comunicar la ciencia y que la gente que no está tan enfocada en matemática pura también lo logre entender. Sí. Para cerrar, me gustaría decir, como pudieron ver, todo lo que es visualización y espacio de trabajo matemático son teorías bastante recientes, que llevan poco, o sea, estamos hablando de 1999, 2006, 2003, estamos hablando que nuestro gran profesor Alan está vivo y nos puede dar charlas aún sobre las investigaciones que se van dando. O sea, es un área que le falta demasiado, demasiado por investigar y a la misma vez que se hace un poco dificultosa investigarla por la falta de información donde está nueva la rama de investigación. Entonces, eso es bastante interesante y como ya nombraba Valentina, la importancia de comunicar y cómo puede ayudar esto ya en los magíster, la visualización o la escuela, o simplemente cuando uno le quiere explicar a otra persona esa matemática tan abstracta que uno tiene en la mente. Bueno, aquí tenemos algunas referencias que después si quieren se las podemos compartir, que son parte de los papers o informaciones que fuimos leyendo. Y con esto les damos las gracias por su atención y les damos el paso a sus preguntas. Y bueno, nos pueden contactar a través del Instagram, que ustedes ya conocen, bueno, es sin tilde, ahí el autocorrector hizo su magia, y en el mail ojopiojo.visualizacionmat@gmail.com. Entonces, ahora voy a dejar de compartir y dejamos de grabar para ver si tienen preguntas.